el mes de marzo, el Banco Central vendió en total 1.156 millones de dólares. También en marzo cayeron las reservas 3.065 millones de dólares. Fue el peor mes desde octubre del año 2023. Estos son datos, ¿no? En los primeros 3 meses acumula una caída de reservas de 4.359 millones de dólares. Este es el cuadro. Anoche salió Kristalina Georgieva de alguna manera a apuntalar otra vez a Caputo, diciendo que era factible que el primer desembolso estuviera un 40% del monto total del préstamo, el fondo, es decir, 8.000 millones de dólares. Lo que no aclaró es cuánto de ese dinero se puede utilizar o no, y hay muchas versiones. O sea, vamos a ver si porque Caputo sale a tranquilizar los mercados, no los tranquiliza, y después sale Georgieva a apuntalar a Caputo. Estamos con Marina Dal Poyetto, es economista, directora de la consultora EcoGo. Marina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Y cómo esto, digamos, los datos son datos fríos del Banco Central, ¿no? Del problema llamémosle, traspiés, estrés, corrida cambiaria. Pero ¿cómo ves qué puede pasar ahora con todo este apoyo continuo de Kristalina a un Caputo que trata de tranquilizar y no tranquiliza? Sí, a ver, yo lo primero que diría es, el desancle se acelera. Yo vi los números que dijiste vos del primer trimestre, pero el desancle se acelera, te diría, 2 martes atrás, 3, cuando en una entrevista el ministro deja dudas sobre el esquema cambiario, o abre la puerta a que pueda haber una modificación en el esquema cambiario en el marco de un acuerdo con el fondo. Eso que se suponía, ese mensaje que se suponía que iba a tranquilizar, terminó generando, yo digo, apagaste las balizas. Pues hasta ahora el programa te decía, manejo el tipo de cambio oficial, scroll del 2% hasta principios de febrero, lo bajaste al 1% y diste certeza de que no te corrías de ahí hasta que estén dadas las 3 condiciones. O sea, vamos a flotar el día que la inflación converja al 1,5%, el día que tengamos reservas en el Banco Central y el día que la base monetaria converja a la base monetaria, para lo cual faltaba mucho. Y en el mercado financiero vos lo que tenías era el 20% ofertado en el contado con liquidación, más lo que haga falta para sostener la brecha contenida. Con lo cual vos sabías cómo se movía el oficial, sabías más o menos cómo se movía el financiero, que con más volatilidad, y en el medio vos anclaste la demanda de pesos y coordinaste el carry. Carry que es de locales, a diferencia de 2017, que es un carry de locales. Ahora, esa señal se apagó. Se apagó cuando generaste incertidumbre sobre el esquema cambiario. Uh-huh. Y una vez que se apagó, lo que generaste es un desarme del carry de locales. Los importadores aceleran la demanda de dólares para pagar importaciones, los exportadores frenan la liquidación. Todos intentan empezar a cubrirse y eso te generó un cambio de signo en la intervención del Banco Central en el mercado oficial. Venía comprando hasta febrero, te diría que hasta las primeras semanas de marzo, y desde ese mensaje el Banco Central empezó a vender. Empezó a vender, claro, a vender. Ayer vendió 143 palos. En total lleva acumulados ventas por 1.800 millones de dólares, y con una sangría que de alguna forma todos los mensajes que vinieron después se fueron desactivando muy rápidamente. Claro, esto te quería... Ya está el acuerdo con el fondo. Te quería preguntar, Marina, porque el Caputo el jueves trató de dar certidumbre, anunció el monto del crédito. Ayer, el domingo anoche, también trató diciendo que iba a haber un desembolso fuerte, pero no, es como los mercados no le creen. Pero es que, a ver, hay 2 incertidumbres del programa. Ponele que el monto ya está, son los 20.000 palos. Y que el desembolso inicial sea el 40%, como ayer dijo Georgieva. Bueno, vos lo dijiste, o sea, ¿para qué se va a usar? ¿Cómo se va? O sea, hay una incertidumbre respecto a cuántos dólares frescos podés inyectar, pero la segunda incertidumbre, que es la que abre el ministro, es cuál es el esquema cambiario. Entonces, ¿cuál es el esquema cambiario que vos vas a negociar en ese marco? Porque hasta ahora todo el mundo venía jugando sabiendo cómo se iba a mover. Después podíamos discutir si el central acumulaba reservas o no, o sea, podíamos discutir la sostenibilidad del esquema.
Pero no había dudas sobre el esquema o que el Pero, gobierno iba a intentar sostener este esquema a rajatabla de la elección. pero Lo que generaste ahora es sí. incertidumbre. Sí, no, decime, termina. ¿Cómo? No, pero digo... No, digo, lo que generaste ahora es... Perdón. Dale, termina. Bueno, digo, lo que generaste ahora es incertidumbre sobre ese esquema y eso es lo que te está gatillando la cobertura. Claro. Para un banco central, que yo insisto, digo, el esquema tal cual estaba, y creo que es la incomodidad, si querés, del fondo, bueno, digo, compraba dólares el Banco Central, pero no acumulaba reservas. En rigor, compró dólares desde el principio del programa hasta mayo del año pasado, por la cuenta corriente, con una economía en recesión y donde pagabas en promedio la mitad de las importaciones. Sí. Dejaste de comprar dólares de mayo hasta septiembre y volviste a comprar dólares a partir de octubre, que fueron los dólares originados en el blanqueo, dólares que entraron al sistema financiero, fueron al crédito al sector privado o a la suscripción de deuda en dólares del sector privado a través del mercado de capitales. Se colocaron 9.000 millones de dólares en el mercado de capitales y 7.000 millones de dólares subió el crédito en dólares a través del sistema financiero. De esos, la mitad los compró el Banco Central. Ahora, el Central compraba, y la verdad que los dólares que compraba el Banco Central, del otro lado se los vendía fundamentalmente al Tesoro para pagar la deuda en dólares, o los usó el Banco Central para intervenir en la brecha. Con lo cual, al final de cuentas, las reservas estaban volviendo a niveles negativos, los dólares del blanqueo se te empezaban a agotar y necesitabas conseguir el puente del fondo hasta la elección. Claro. Para el puente del fondo hasta la elección no iba a ser a priori un puente demasiado grande, sino que lo que iba a hacer mantenerte es la certeza sobre el esquema cambiario. Insisto, lo que pusiste en duda es el esquema cambiario y eso desancló las expectativas. Sí, acá está Agustina y te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. Quería preguntarte por el tema de la salida del cepo. Otro punto que tanto Milei como Caputo vienen anticipando. Vos el año pasado, en octubre, recuerdo que habías hecho una estimación en donde adelantabas que para que se diera esa situación se necesitaban 20.000 millones de dólares. Hoy, con una venta sucesiva del Banco Central, que recién nombrabas, 1.780 millones. ¿Cómo estamos parados por delante? Sí, yo en realidad lo que yo decía es que sostener el esquema actual requería conseguir dólares. Decía, el agujero de divisas, si vos sostenés el blend tal cual está, el agujero que estimábamos entonces, antes de que arranquen los dólares del blanqueo, rondaba la zona de 20.000 millones de dólares. Pensá que al blend vos estás mandando cerca de 1.500 millones de dólares por mes. Con la cuenta corriente, que hasta ahora era superávita, se tornó deficitaria, digo, necesitabas conseguir los dólares para poder transitar. Con lo cual, acordate que el Fondo Monetario te había puesto en el documento, en la revisión de marzo del año pasado, había escrito que el gobierno se comprometía a salir del blend antes de junio del año pasado, cosa que obviamente no ocurrió, y en el medio pasaron cosas, ¿no? Ahora, hoy el problema que vos tenés es un tema de stocks. O sea, hoy tus reservas vuelven a ser muy negativas, o sea, incluyendo dentro de los pasivos del Banco Central los dólares que tiene el Tesoro para pagar el 60% de los vencimientos al mercado de julio, e incluyendo los vencimientos del BOPREAL de los próximos 12 meses, tus reservas después de la caída de ayer son 25.000 millones de dólares las brutas, pero las netas son más de 11.500 millones de dólares negativas. Entonces lo que digo es, vos tenés reservas negativas y del otro lado la economía tiene pesos. Fundamentalmente el programa basó en el ancla cambiaria la remonetización agresiva de la economía. Te lo pongo fácil, vos emitías pesos para comprar los dólares y después los dólares los usabas para pagar la deuda. Claro. Con lo cual, la economía tiene pesos. En la deuda del Tesoro vos pagaste sistemáticamente para sostener el carry una tasa de interés que estaba bien por encima de la tasa de devaluación, con lo cual volviste a regenerar deuda en pesos. Y si vos mirás los vencimientos de deuda del Tesoro de los próximos 3 meses, equivalen a una base monetaria. Entonces lo que digo, hay pesos, muchos pesos en la economía, no hay reservas en el Banco Central, con lo cual la posibilidad que tiene la Argentina de flotar, aun cuando hayas resuelto el superávit, el equilibrio fiscal, digo, sin contar la cuenta de intereses, que es otra historia, y aun cuando tu cuenta corriente, tu déficit de cuenta corriente se torna negativa, pero no es muy negativa, es mucho menos negativa de lo que fue cuando le explota Macri en 2017, tu problema es de stocks. No tenés Marina, acceso al crédito y para poder seguir pagando, bueno, esa es la discusión. La última, porque vos dijiste... vos dijiste que, bueno, hay dudas sobre el tema cambiario, ¿no?
pero tanto Caputo varias veces y Milei, creo que fue el jueves, dijeron que no van a devaluar. O sea, que no le creen el mercado, los exportadores e importadores. Yo lo que diría es que cambió la narrativa. O sea, hasta ahora el esquema cambiario en el oficial era un ritmo de devaluación que corría primero al 2%, desde febrero al 1% por mes. Entonces, lo que te decían hasta ahora era el crawl se sostiene, el ritmo de devaluación diario consistente con un movimiento del dólar del 1% por mes, Sí. se sostiene, ¿no? Ahora, lo que te dicen ahora no te dicen el crawl se sostiene, lo que te dicen ahora es no vamos a devaluar. Entonces, lo que empieza a ver es la convicción de que vos vas a ir un esquema, aparece la idea de las bandas, donde vos vas a tener una banda inferior, donde se supone que compras dólares, y una banda superior, donde vendés dólares. Obviamente el mercado se va a posicionar en algún nivel entre las bandas, y la incertidumbre que hay es sobre cuál es el nivel de la banda inferior, cuál es el nivel de la banda superior y cuál es la capacidad de que va a intervención haber un cambio, que va a haber un cambio. Y decime una cosa, Marina, ahora sí, la última. ¿Hay un deslizamiento de este movimiento cambiario sobre los precios o no? Mira, yo lo que creo es que hasta ahora vos lo que tuviste fue la inflación venía bajando, vos bajaste el crawl en febrero, el dato de inflación de febrero dio 2,4, o sea, tuviste un pequeño salto. Nosotros habíamos medido en ese momento, en febrero, nuestro indicador nos daba 2,7, estábamos 0,3 arriba del dato que dio el INDEC. Yo creo que hoy estamos al revés, o sea, yo lo que el mes de marzo nos vuelve a dar 2,6 la inflación, 2,7, perdón, la inflación, Sí. y esos 0,3 de diferencia, creemos que el dato del INDEC podría estar en la zona del 3. ¿Qué pasó porque tuviste esa aceleración en la inflación? La verdad que lo que te pasó fue primero la carne y después las lluvias, y se te destruyó la oferta de verduras y se te disparó el precio. O sea, fueron factores transitorios. Ahora, esos factores transitorios te empalman ahora con la incertidumbre del esquema cambiario. Entonces, lo que sí estamos viendo ahora es un movimiento mayor en los precios. De nuevo, va a depender de dónde anclen, o sea, el punto y de que aclare es que apagaste la luz y no la volviste a prender. Y que aclare el gobierno y el acuerdo, ¿no? Claro. Bueno, Marina. Es lo mismo, o sea, faltan las dos cosas del acuerdo, falta el monto y cómo se desenvuelve. El monto está, pero ¿cuánta plata fresca va a haber? Seguro. ¿Y para qué va a ser esa plata? Si es para pagarle los vencimientos al fondo que son bajos, ¿qué es lo que pasa? O sea, para el programa financiero. Y lo segundo que falta es, ¿cuál es el esquema cambiario con el cual volvés a intentar anclar expectativas? El fondo no te pide flotar, te pide un esquema cambiario que acumule reservas. Seguro. Marina, gracias, No, gracias por llamar. Marina Alpolleta, bueno, analizando esto que está hoy, obviamente va a haber mucha expectativa.